Hola, bienvenidos a este proceso de capacitación en el marco de la Expo Mecánico 2020, organizada por la CNT de México, y a quien extendemos un especial agradecimiento por permitirnos hacer parte de este proceso de capacitación, de este escenario para transmitir diferentes conocimientos que seguramente les van a servir a todos ustedes en la gestión diaria de sus negocios automotrices. El día de hoy vamos a tratar un tema bien importante, bien relevante por estas épocas de pandemia de los cuales estamos siendo testigos a nivel global, y vamos a tratar diferentes aspectos a propósito de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de las diferentes resoluciones y decretos emitidos por los gobiernos de los países y cómo los podemos apropiar para volver del taller un espacio seguro. Bienvenidos y esperamos que le puedan sacar el mejor provecho al tema. Como primera medida y para arrancar, quisiera brevemente compartirles qué es Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz. La industria automotriz ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Nuevas marcas de vehículos, aumento en el parque automotor y nuevas tecnologías han traído consigo a clientes más exigentes e informados y un aumento significativo de la competencia. Somos Gemba Automotriz, especializados en capacitar y asesorar empresas de servicio del sector automotriz para ayudarles a incrementar sus ventas, productividad y rentabilidad. Asiste a nuestros entrenamientos especializados en marketing, producción, recursos humanos, finanzas y repuestos, todos dirigidos a la postventa automotriz. Gemba Automotriz, análisis, solución, crecimiento. Bien, desde Gemba somos su aliado en el tema de administración de empresas de servicio automotriz. Todo lo relacionado con marketing, con gestión operacional, con manejo del recurso humano y con la adecuada gestión y manejo del dinero, acompañado ahora a propósito de lo que estamos viviendo de todo el entorno de bioseguridad en el taller automotriz, hacen que nosotros podamos brindarles acompañamiento y capacitación y asesoría permanente para hacer de sus empresas de servicio automotriz una gran empresa, una transformación empresarial que pueda llevar su negocio a otro nivel. Mi nombre, David Ricardo Contreras Morales, soy de Bogotá, Colombia, soy ingeniero mecánico de profesión, soy especialista en gerencia de empresas de la Universidad del Rosario en Colombia y más o menos llevo 17 años de experiencia en el sector automotor, siempre teniendo que ver con los talleres automotrices. Fui cliente de talleres automotrices desde compañías aseguradoras, era el ingeniero que se encargaba de realizar los ajustes de los vehículos siniestrados en los talleres automotrices. También fui auditor de talleres a través de un modelo de evaluación de talleres que realizan las compañías aseguradoras en Colombia. Se realiza una evaluación técnica del comportamiento de los talleres. También trabajé en este escenario. También gerencié taller, uno de los talleres de lámina y pintura más grandes que hay en la ciudad de Bogotá. Ahí también tuve la oportunidad ya no de estar del lado de afuera, sino de la parte de adentro del taller, y tuve la oportunidad de gerenciar y de llevar adelante muchos de estos conocimientos acumulados durante tantos años en pro de la mejora de los resultados del taller. Y desde hace más o menos 6 años me vengo dedicando junto con Gemba a la transformación empresarial de talleres automotrices, que lo hemos venido haciendo en países como Colombia, Ecuador y Argentina. Bien, entremos entonces en materia de lo que nos compete el día de hoy, y nuestra charla la vamos a dividir en 3 grandes aspectos. Como primera medida vamos a hacer un análisis de la situación actual, un poco qué es lo que ha traído esta nueva pandemia con relación al entorno del sector automotor y adicionalmente un poco qué se viene.
También vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado el cliente del taller automotor a propósito de la pandemia y cuáles son esas nuevas expectativas que tiene con relación al taller. Y finalmente vamos a hablar las medidas que se deben implementar en el taller automotor para hacerlo, como les decía, de él un espacio seguro. Entremos en materia. Entonces vamos a hacer un análisis de la situación y un poco a ver qué se nos viene a propósito de lo que está pasando. Digamos que lo primero es que tenemos que tener presentes que en estos momentos estamos en época de post-confinamiento, más no post-COVID. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el coronavirus en estos momentos sigue presente, no tiene vacuna en este momento y realmente lo que están haciendo los países es una reactivación económica en el marco de unas buenas prácticas seguras para que podamos tener un equilibrio adecuado entre el movimiento del aparato productivo de los negocios, pero obviamente acompañado de una prevención en la posibilidad de contagios de COVID en el interior de los talleres automotrices, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer un análisis de la situación para ver qué ha venido pasando y un poco qué va a pasar. Quisiera recomendarles respetuosamente que tengan una agenda y tengan un esfero para que vayan tomando nota de los aspectos que vamos a ir tratando a partir de este momento, ¿vale? 4 aspectos clave que estarán presentes en el corto y en el mediano plazo en el sector automotor prácticamente a nivel global, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son esos 4 aspectos. Arrancamos por el primero y es el tema de los vehículos, visto desde la reducción de vehículos nuevos, de la puesta de vehículos nuevos en el parque automotor de los diferentes países. Sin duda, muchos de los países productores de vehículos y obviamente también los importadores de vehículos llevamos un poco más de 2 meses con el mercado totalmente quieto, ¿de acuerdo? No se están matriculando nuevos vehículos, no están poniéndose nuevos vehículos en el parque automotor y eso sin duda va a traer inconvenientes en el sector, del sector de la postventa, puntualmente hablando. ¿Por qué? Porque obviamente al haber menos vehículos nuevos, a los primeros que va a llegar esto a afectar es al mundo de los talleres asociados a los concesionarios o las redes de postventa de las marcas. ¿Por qué? Porque recordemos que los concesionarios, el ingreso de los vehículos a sus establecimientos proviene principalmente de los vehículos nuevos que se encuentran en garantía. Si hacemos el análisis nos vamos a dar cuenta que la edad promedio de los vehículos que ingresan a los concesionarios está entre los 4 y los 5 años de antigüedad. Y obviamente pues al haber esta reducción, va a haber ese bache en la cantidad de ingresos de vehículos a los concesionarios. No tanto a los talleres multimarca, teniendo en cuenta que los talleres multimarca, pues digamos que su edad la edad del parque que ingresa a este tipo de talleres está por encima de los 5 años. Pero sí que puede pasar que los concesionarios, un poco para equilibrar la balanza, van a intentar llevar a sus redes de talleres vehículos que inclusive no están acostumbrados a atender y es precisamente los vehículos de más de 5 años que pueden ser un público interesante para los concesionarios y seguramente por ahí se van a estar empezando a mover un poco los hilos de lo que va a ser el comportamiento del sector de reparador que es al que pertenecemos. Como segunda medida, y este sí es un tema, digamos, muy importante analizar porque es particular en esta crisis. Sin duda, si ustedes recuerdan, por el año 2008-2009, el mundo también fue testigo de una recesión económica global que también trajo consigo crisis económicas grandes, pero digamos que no tenía la particularidad de esto que estamos viendo como segunda fase en la ayuda visual, y es el tema de la reducción de los kilómetros recorridos. Recordemos que los kilómetros recorridos es uno de los aspectos clave por los cuales vamos a generar ingresos en el taller automotor, ¿de acuerdo? Entonces, si los vehículos no se están moviendo, pues obviamente va a haber una reducción en la frecuencia de ingresos, y ahora sí para todos los escenarios, tanto para concesionarios como las redes independientes. ¿Por qué? Porque los vehículos están detenidos, no se movieron y por ende pues no van a requerir de una u otra manera mantenimiento. Sin embargo, se habla que va a haber que existe en estos momentos una demanda retenida, así lo conocen los expertos como demanda retenida, y consiste en todos esos vehículos que estaban próximos a realizar su mantenimiento antes del confinamiento o que están próximos a realizar las revisiones
técnicas y mecánicas sobre los vehículos. Eventualmente por ahí puede haber cierta demanda retenida, pero tenemos que tener en cuenta que estos kilómetros perdidos que no se recorrieron por parte de los vehículos en el confinamiento, pues realmente no se van a recuperar. No hay forma de recuperar eso, y eso lo que hace es mostrarnos que la curva de recuperación del sector, pues digamos que va a ser un poco lenta, va a tener un poco una forma de U. Caímos, vamos a tener un tema valle, que es lo que estamos empezando a vivir, y en algún momento vamos a empezar a recuperar la curva de crecimiento que los expertos comentan que va a estarse dando en el transcurso del año 2021, muy llegando hacia el año 2022. Es un poco la recuperación del sector como mercado. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta que va a haber una reducción eventual, lo cual nos lleva a ir pensando en aquellas alternativas que tenemos que utilizar para llamar un poco nuevos clientes a nuestro negocio, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Lo siguiente, obviamente, al reducir la cantidad de vehículos nuevos que se ponen en el sector, va a haber un aumento en la edad promedio del parque automotor, ¿cierto? Lo que va a hacer es que, en teoría, los vehículos sean un poco más viejos de lo que venía trayendo la dinámica. Y esto, porque es importante tenerlo en cuenta para los talleres automotrices, porque entre más alta sea la edad del vehículo, más bajo es su nivel de rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente el sector va a estar ante una edad más alta de los vehículos que van a atender, se van a reducir los márgenes, y aquí es una invitación importante en ese orden de ideas a trabajar mucho en la eficiencia de los negocios. Tenemos que volvernos muy productivos, muy rentables en los negocios, precisamente porque los márgenes se van a apretar bastante. Y finalmente, pues hay que tener en cuenta que la capacidad de gasto de las familias pues se va a ver reducido, ¿no? Sin duda, esta pandemia está trayendo una recesión económica importante, acompañada de altos niveles de desempleo, que obviamente va a reducir la capacidad de gasto de las familias, y obviamente muchos de ellos van a tener presentes otros tipos de gastos más relevantes que el mismo vehículo. Básicamente, esto, ¿cómo lo tenemos que ver? No necesariamente desde el punto de vista negativo, sino lo primero es que como administradores tenemos que entender que la recuperación del sector no va a ser exponencial a partir de que cierren las medidas de confinamiento, sino que se va a demorar. Pero lo más importante es que yo tengo que adaptar mi taller a esa nueva realidad. ¿De acuerdo? Y esa nueva realidad, ¿qué me va a llevar? A ser más eficiente, ya lo vimos a partir de la edad del parque, pero lo más importante es que vamos a tener que establecer técnicas de mercadeo muy eficientes para atraer al cliente, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que él va a estar pensando en otras cosas y de pronto va a dejar relegado de alguna u otra manera el mantenimiento del vehículo, pues vamos a tener que establecer muy buenas tácticas, muy innovadoras y muy creativas para atraer al cliente. Va a ser un poco más forzado traerlo de lo que pasaba antes del confinamiento, donde de una u otra manera el flujo era más espontáneo. En estos momentos vamos a tener que trabajar mucho en las tácticas de mercadeo para atraer a nuevos clientes. Básicamente son los 4 aspectos que van a tocar fuerte al sector automotor, y a partir de ello, sin duda, el taller debe establecer diferentes herramientas para adaptarse a este nuevo entorno. Bien. Por otro lado, aparte del sector, sin duda, otro jugador que va a cambiar mucho es el cliente del taller automotor, ¿no? Sin duda, creo que nosotros mismos, si hacemos el análisis y hacemos la introspectiva respectiva, nos vamos a dar cuenta que nuestros hábitos de comportamiento de por sí ya han ido cambiando. Y los del cliente del taller, sin duda, pues también van a cambiar. Vamos a ver entonces cuáles son esos aspectos que desde Gemba hemos venido analizando, que son esos hábitos de comportamiento que van a cambiar en el nuevo cliente del taller automotor, que así lo hemos llamado, y cómo desde nuestro negocio, y entendiendo que tenemos que ser muy hábiles a partir de nuestras estrategias de mercadeo, cómo podemos adaptarnos a esas nuevas expectativas del cliente. Bien, como primera medida, el cliente del taller va a buscar ahora más que nunca la confianza con el taller que va a realizar la reparación de su vehículo. 3 aspectos importantes a tener en cuenta.
Aspecto número 1, tenemos que trabajar muchísimo en el trato y en el servicio de calidad hacia el dueño del vehículo. Tenemos que trascender más allá de la reparación del carro y entender que estamos atendiendo personas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que trabajar en un muy buen trato, en una muy buena cordialidad, en una muy buena amabilidad, en brindárnosle al cliente como un experto que conoce su vehículo, más que como un taller, como un consultor de reparación de vehículos. Tenemos que trabajar mucho en el servicio de calidad con los clientes. Y esto acompañado sin duda de un tema de rapidez. Recordemos que varios estudios han identificado que eventualmente las personas van a querer moverse más en vehículos que en transporte masivo, porque por obviamente el riesgo de contaminación. Entonces, esa demanda, esa reducción de kilómetros que vimos en la primera filmina, eventualmente se puede ir equilibrando en el camino, visto que ahora se va a usar un poco más el vehículo de lo que se estaba usando antes, pero hay que tener en cuenta que ahora sí que menos el cliente va a querer estar sin su vehículo. Va a querer tenerlo lo más pronto posible, porque va a querer reducir la posibilidad de tener que moverse en otros escenarios. Entonces tenemos que ser muy buenos también en trabajar la menor permanencia posible del vehículo en nuestras instalaciones. Y finalmente, un tema muy importante, no es el más relevante, pero sí tenemos que trabajar mucho en el tema de precios, porque lo vamos a ver un poco con la segunda tendencia que va a tener este cliente. Él va a querer comparar y queremos estar seguros que les brindamos un precio justo. Ojo, no estoy diciendo el precio más bajo, estoy hablando de un precio justo acorde con la propuesta de valor que yo le estoy brindando a mi cliente. Como segunda medida, vamos a tener sin duda un cliente volcado a lo digital. Esto ya venía pasando en el sector, ya lo veníamos viendo desde Gemba, lo veníamos analizando, pero sin duda este nuevo entorno va a detonar eso, ¿de acuerdo? Y es movido por el miedo, obviamente el miedo de ir a visitar sitios que eventualmente no conozco o aquellos que conozco, pero no sé qué tanto han apropiado el tema de la bioseguridad. Pues yo voy a estar muy tendido a buscar ofertas a través del mundo digital, ¿de acuerdo? En estos momentos el cliente va a estar usando muchísimo más las redes sociales, va a estar utilizando mucho más los buscadores de internet, va a estar buscando diferentes ofertas, no necesariamente para hacer la compra desde internet, pero sí para realizar recabar la mayor cantidad de información posible a la hora de tomar la decisión de a dónde llevar su vehículo a reparar. Y en este punto también es importante tener en cuenta que eventualmente el cliente va a estar esperando presupuestos y cotizaciones digitales. Es decir, el cliente va a querer ya saber cuánto vale la reparación de su vehículo antes de llevar el vehículo al taller. Entonces, es importante que nosotros como talleres entendamos que tenemos que empezar a migrar a lo digital de una manera mucho más agresiva, en el buen sentido de la palabra, porque obviamente el entorno nos lo va a demandar. Tenemos que digitalizarnos en nuestras estrategias de marketing, que lo hemos venido hablando, que tienen que ser muy fuertes y muy buenas. Tenemos que digitalizarnos inclusive en el tema de la cotización de los vehículos, inclusive en el mismo diagnóstico. Ahí tenemos que salir de la zona de confort y empezar a trabajar mucho en este tema, ¿cierto? Tenemos que digitalizarnos en el tema de informarle al cliente cómo va su proceso de reparación y eventualmente tenemos que digitalizarnos con relación al tema de medios de pago disponibles dentro de otros aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Importante, lo digital deberá ser lo cotidiano. Este es uno de los grandes cambios que vamos a tener que vivir en nuestro taller automotriz. Como tercer aspecto, muy importante, es en estos momentos el cliente está evaluando la marca, está evaluando cómo la marca ha venido actuando con relación al manejo de la pandemia. Y marca lo entendemos como nuestro taller automotriz. ¿Qué hemos venido haciendo para manejar de manera ejemplar y superar de manera ejemplar la situación en la que estamos viviendo? El cliente va a estar evaluando eso. Va a estar evaluando ustedes qué hacen con sus clientes, qué hacen con sus empleados, qué hacen con sus proveedores, qué hacen inclusive hasta por la sociedad con relación al tema de la pandemia. Entonces es momento de posicionar muy bien la marca y de establecer unas muy buenas estrategias que le permitan contarle al cliente qué hemos venido haciendo y que él puede evaluar esta tercera fase que se llama la solidaridad. Y finalmente, el punto que nos
une el día de hoy y es el tema de que el cliente va a buscar espacios seguros. Un poco ligado a los otros tres aspectos que hemos venido hablando, el cliente evaluará los atributos del taller con relación a temas de bioseguridad. Recordemos que por solidaridad, por manejo de marca lo va a evaluar, desde el mundo digital lo va a evaluar y obviamente amarrado a la confianza y al miedo, él va a evaluar que efectivamente nuestro taller sea un espacio seguro. Entonces, miren que aquí es importante tener en cuenta que todas las medidas de bioseguridad que nosotros implementemos en nuestro taller son una oportunidad de mejora de nuestro negocio, no solamente en el marco regulatorio o de inspección, vigilancia y control que ejerzan las diferentes autoridades en el país donde estén ubicados nuestros talleres, sino que esto lo va a valorar el cliente, sin duda lo va a valorar el cliente, y aquí es donde nosotros podemos encontrar una oportunidad de evolución de nuestro negocio a partir de la implementación de estas medidas y que logremos capturar a esos clientes que van a valorar estos espacios seguros dentro de nuestro negocio. Vamos a entrar entonces ya puntualmente a las medidas que se deben implementar en el taller en torno al manejo de la pandemia y que van a hacer de nuestro taller un espacio seguro. Bien, vamos a hablar primero de las recomendaciones generales que han emitido principalmente, la Organización Mundial de la Salud y que las autoridades de salud y de protección social de los diferentes países han apropiado y lo han llevado a la realidad de sus territorios, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta algo y es que en estos momentos no hay vacuna, no existe vacuna contra el coronavirus, eso lo hemos visto todos en los diferentes espacios en los cuales hemos venido obteniendo información al respecto y nos damos cuenta que efectivamente la vacuna va a tardar un buen tiempo en llegar a cada uno de nuestros países. Sin duda las vacunas primero saldrán en las naciones desarrolladas y después ya llegarán a los mercados latinoamericanos y suramericanos. Entonces, mientras no exista vacuna, la recomendación concreta es que tenemos que aprender a vivir con el COVID. ¿De acuerdo? Él se tiene que volver cotidiano y tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida y nuestros hábitos empresariales para empezar a convivir con ese coronavirus. ¿De acuerdo? 7 llaves importantes para que ustedes las anoten y que están en el marco de todas las recomendaciones de las autoridades con relación al manejo del COVID. ¿De acuerdo? Recordemos que el COVID es de muy fácil contagio, es la particularidad de esta enfermedad, es que se contagia muy fácil y se va a contagiar por la tez de la cara, es decir, ojos, nariz y boca, ¿de acuerdo? Digamos, los estudios que han realizado los diferentes científicos han demostrado que el virus no penetra la piel. Es decir, yo puedo tener contagiada una mano y eso no significa que ya me contagié, sino el problema es cuando teniendo la mano contagiada, yo me la llevo a la boca, a la nariz o a los ojos y si nos damos cuenta, pues nosotros nos tocamos muchísimas veces la cara, más de las que creemos que nos estamos tocando la cara al día. Entonces, 7 recomendaciones para manejar este aspecto con relación al tema del manejo del coronavirus. Aspecto número 1, lo han venido hablando por todos lados, medios de comunicación, etcétera, está el lavado de manos. Porque en las manos es donde yo más fácil me puedo llegar a contagiar por tocar superficies contaminadas. La mejor forma de matar al coronavirus en estos momentos es realizando un muy buen lavado de manos. Se recomiendan hasta 20 minutos del lavado de manos, pero pues bueno, ahí no vamos a entrar en mayores detalles, pero este es una de las prácticas que debemos implementar muy fuerte para controlar el tema del coronavirus. Número 2, el distanciamiento social, lo hemos venido hablando. ¿Por qué el distanciamiento social? Porque sucede que cuando nosotros estamos hablando, estamos expulsando gotículas de saliva, que si yo estoy infectado, eventualmente, al esta gotícula viajar a una persona que esté cerca, pues puede caerle en la T de la cara y generar la contaminación. Y digamos que porque este distanciamiento de entre 1 metro y 1,5 metros y 2 metros, porque los estudios han demostrado que el coronavirus puede viajar hasta una distancia de 1,5 metros y ahí puede generar el contagio. Entonces, un muy buen distanciamiento social es importante. La higiene respiratoria lo han venido hablando, el tema de toser y estornudar con la parte interior del codo y no con las manos, y esto teniendo en cuenta de que no es que la parte interior del codo no se contamine, sino que es más difícil que yo con la parte interior del codo llegue a tocar la T de la cara.
Importantísimo el tema de equipos de protección personal. En esto han venido hablando mucho hacia el mundo del taller automotriz del tema de lo que tiene que ver con tapabocas, de lo que tiene que ver con gafas y lo que tiene que ver con guantes, ¿de acuerdo? Los tapabocas de cara al manejo del COVID, pues digamos que lo podemos hacer con el tapabocas más sencillo. Aquí es importante ese énfasis que hago del manejo del COVID, porque una cosa es protección personal para el manejo del COVID y otra cosa es la protección personal de cara a la rutina diaria de los técnicos en la reparación de los vehículos. Entonces, de cara al COVID, desde el más básico tapabocas puede ayudar a la reducción de la propagación del virus. Los guantes también ayudan mucho, pero tengamos cuenta que los guantes pueden brindar una falsa sensación de seguridad, porque el hecho de que yo tenga la mano con el guante no significa que no me voy a contagiar, porque si tengo el guante y tengo el guante contaminado y me lo llevo a la cara, igual pues voy a realizar la respectiva contaminación, ¿de acuerdo? Llave número 5, la limpieza y la desinfección de las superficies. Tiene que ser un aspecto rutinario y diario. Esto lo vienen manejando diferentes metodologías de hace muchos años, japonesas, que se pueden implementar en el taller. Y la limpieza y la desinfección constante de las superficies, porque en las superficies es que sobrevive el COVID, pues va a ser un tema de vital importancia en el funcionamiento del taller, ¿de acuerdo? Como sexto aspecto, está lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, que es básicamente todas esas medidas que yo debo implementar en mi taller para garantizar que las cosas se cumplan. ¿De acuerdo? Que todo lo que yo estoy diciendo de lavado de manos, distanciamiento social y todos los aspectos, los 5 aspectos que hemos visto hasta ahora, se cumplan, se vuelvan una rutina, se vuelvan un hábito. Y finalmente, pues tenemos también que tener implementado un protocolo de cómo atender a sospechosos y enfermos en el momento que ellos lleguen a tener contacto con nuestro taller automotriz. Estos son los 7 aspectos que son como unidos, hacen la llave para los temas de prevención que tenemos que tener inmersos en el taller de cara a la prevención del contagio. Es importante hacer un énfasis en algo. Recuerden que todo esto es prevención, ¿de acuerdo? En la prevención no elimina el riesgo. El riesgo siempre va a estar. Lo que tenemos es que reducir la materialización del riesgo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en todos los aspectos que estamos viendo. Bien, entramos entonces un poco en materia de cuáles son esas actividades que yo naturalmente hacía o no hacía en mi taller y que a partir de ahora, para hablar del taller como un espacio seguro, voy a tener que implementarlas. ¿De acuerdo? Primer aspecto importantísimo es el tema de la cita previa o el agendamiento. Este es un aspecto que los que conocemos de talleres automotrices sabemos que en muy pocos establecimientos funciona y debería estar funcionando inclusive antes del COVID. Soy uno de los que pienso que estas nuevas épocas van a poner también al taller a funcionar como debería funcionar en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de esos aspectos es la cita previa o el agendamiento que tenemos que tener en nuestro taller, ¿de acuerdo? ¿Por qué agendamiento? Porque ya no vamos a poder atender a los clientes como iban llegando, como estaban acostumbrados a llegar. ¿Por qué? Por el tema del distanciamiento social. ¿De acuerdo? Por el tema del distanciamiento social, si empezamos a recibir muchos clientes al tiempo, van a poder en determinado momento agruparse y eso empezará a generar inconvenientes y riesgos de contagio. Entonces, básicamente el agendamiento es para que yo de manera programada, yo vaya recibiendo a los clientes en mi taller y vaya procesando sus requerimientos de una manera ordenada. ¿Qué es importante tener en cuenta? Número 1, definir una persona que se va a encargar del agendamiento, que puede ser la persona que tradicionalmente recibe los vehículos. Él puede tener un tiempo destinado al agendamiento de estas citas y es importante que definamos bajo cuál canal vamos a realizar este agendamiento. Lo vamos a hacer a través de citas telefónicas, lo vamos a hacer a través de un contact center, lo vamos a hacer desde el básico WhatsApp. ¿Qué canal vamos a utilizar? Hay que oficializar ese canal y por ahí se pueden empezar a establecer todos los modelos de cita previa. Es importante tener un cronograma de lunes a sábado con las horas del día en el momento que vamos a empezar a recibir los vehículos. Pero es importante hacer énfasis en algo. Nosotros no vamos a establecer un proceso de agendamiento solamente para recibir los carros porque estaríamos haciendo un flaco favor.
¿De acuerdo? Nosotros tenemos que hacer un agendamiento para recibir el carro y tener el patio lo más preparado posible para que una vez ingrese el vehículo no se vaya a demorar en el patio. ¿De acuerdo? Y de esa manera haya un flujo uno a uno de los vehículos y vayamos teniendo una mejor rotación del taller. Recordemos que en el cuarto aspecto de la filmina número 1 nos decía que va a haber un aumento de la edad promedio de los vehículos que ingresan al taller y por ende los márgenes de rentabilidad se van a apretar, y para que yo pueda volverme un taller rentable, lo que tengo que hacer es rotar más veces el puesto de trabajo al día. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta la ocupación y la capacidad del taller para definir ese cronograma, como les digo, no solamente para recibir el carro, sino que obviamente el vehículo permanezca en el taller el menor tiempo posible. Importante trabajar los horarios. En diferentes países han establecido diferentes horarios de trabajo. Puntualmente en el caso de Bogotá, los talleres están funcionando de las 12 del día a las 12 de la noche. Calculen este horario como ha venido cambiando. Los talleres no pueden funcionar antes del mediodía. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que tener diferentes horarios para la atención y obviamente respetar esos horarios, hacer que el cliente respete los horarios, porque pues tenemos que tener todo dispuesto a que él llegue a atenderlo en el momento justo y le brindemos la atención necesaria, pero si él me empieza a incumplir las citas, pues obviamente aquí los riesgos empiezan a crecer. Entonces es muy importante que en el momento de la cita previa hagamos énfasis al cliente de la necesidad del cumplimiento de la cita en el momento que es. Miren, esto es sano. Este tema del agendamiento desde mi punto de vista es sano y esto debería estar funcionando con o sin coronavirus. Debería estar funcionando bien porque esto nos va a hacer más eficientes. Lo que pasa es que hemos venido mal acostumbrando a los clientes de los talleres y eso hace que nosotros veníamos recibiendo los carros en el momento que fuera y lo que hacíamos era acumular un carro tras otro en el patio del taller y eso no es un funcionamiento rentable. Es importante también que intentemos hacer que este proceso de agendamiento diagnostiquemos al máximo posible por qué va a visitarnos por qué nos va a visitar el cliente con su vehículo en nuestro taller. Como les decía, ¿para qué? Para tener todo armado, para que en el momento que el vehículo llegue, pues obviamente se demore la menor cantidad de tiempo posible. Importante tener en cuenta algo, el agendamiento no es solamente para que venga el cliente a dejarnos su vehículo, sino el agendamiento también es necesario para la entrega del vehículo. ¿De acuerdo? Ya tenemos que ser muy ordenados a la hora de la entrega de los vehículos. Los que también conocemos de talleres sabemos que muchas veces teníamos talleres que programábamos al cliente a X hora para que llegara por el carro y cuando llegaba el cliente el vehículo todavía no estaba listo y el cliente tenía que esperar una hora a que le entregaran el carro. Pues ahora vamos a tener que ser un poco más precisos a la hora de la entrega y a la hora del agendamiento de los vehículos en el taller. ¿Bien? Hablemos ahora del proceso de recepción y entrega. ¿De acuerdo? Este es otro de los aspectos que va a cambiar drásticamente en el funcionamiento de nuestros negocios y básicamente 8 aspectos claves para tener en cuenta. Lo hemos venido hablando. Número 1, evitar aglomeraciones, filas y contacto físico. Nosotros los latinos somos muy dados al contacto físico, a darnos las manos, en ocasiones hasta darnos abrazo. Pues en estos momentos los protocolos nos dicen que tenemos que estar obviamente con el debido distanciamiento social, ya lo hemos venido hablando. Tiene que haber un espacio exclusivo para recibir al cliente y al vehículo y vale la pena aclarar que este espacio tiene que ser al interior del establecimiento. No podemos recibir vehículos en la calle porque ahí podemos aumentar el riesgo, sino tiene que ser un espacio controlado al interior del taller donde vamos a recibir el vehículo y vamos a realizar toda la desinfección, que es lo que ya vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Los espacios de espera de los clientes, la sala de espera de los clientes debe estar un poco restringida, por lo menos al interior de la sala no deberían estar todas las sillas disponibles para sentarse, sino deberíamos, si es que tengo sillas, tener una silla de por medio para garantizar el distanciamiento en el eventual caso que llegara a tener varios clientes sentados al tiempo en la sala de espera. Número 3, importantísimo, el cliente tiene que usar mascarilla a la llegada a su arribo al taller. Si él no cuenta con mascarilla, yo como taller tengo que brindarle la mascarilla para que él la utilice y debo tomarle la temperatura a los clientes que ingresen a nuestro taller automotor y llevar un registro de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la temperatura es una de las señales que algo puede no estar bien en el cuerpo y obviamente eso hace parte del manejo de sospechosos o enfermos que vimos en la filmina de las recomendaciones generales. Importante, reducir al máximo
intercambio de elementos con el cliente, llámese esferos, llámese tablas, llámese hojas. Aquí es donde es la invitación a la digitalización. Tenemos que mirar cómo hacemos para llevar esas órdenes de trabajo al mundo digital, cómo hacemos para llevar los inventarios de los carros al mundo digital. Tenemos que trabajar mucho, mucho en este aspecto. Como quinto aspecto, tenemos que dar relevancia a los medios electrónicos de pago, no solamente para el pago, sino también para el manejo de los documentos, ya lo hemos venido hablando. Y en el tema de pago sí tenemos que empezar a ser muy, muy curiosos y ya hay mucha oferta con respecto al tema en el mercado. ¿De acuerdo? Tenemos que trabajar el dinero plástico, como no son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, pero también está el dinero electrónico, ¿cierto? Y es ese dinero que se realiza por transferencias o a partir de plataformas electrónicas de pago. Son muy buen elemento que nos puede llegar a servir en el funcionamiento de nuestro taller. Aspecto número 6, importante, que esto era algo muy común en los talleres. El cliente no puede volver a ingresar a la parte operativa del taller. Ya no podemos volver a tener clientes al lado de los técnicos en las reparaciones, sino obviamente él ya va a estar en la parte externa. Debe haber una señalización, unos muy buenos letreros que digan hasta qué punto puede pasar. Entonces es muy importante trabajar en ese aspecto de que el cliente no ingrese a la parte operativa. Limpieza, protección y desinfección del vehículo en el proceso de recepción y de entrega, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y punto número 8, si es que yo le entrego repuestos usados del vehículo al cliente, porque me los llega a pedir, tengo que entregárselos debidamente desinfectados y obviamente en bolsas para que él se los pueda llegar. Esto aplica tanto para el ingreso como para la entrega de los vehículos, pero muy importante lo que ustedes están viendo en la parte inferior de la filmina, y es el tema de durante la reparación es importante que al cliente le estemos informando cómo va el proceso de reparación de su vehículo, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué? Para evitar que el cliente vaya a tener la necesidad de visitar nuestro negocio, para reducir la posibilidad que de que él nos visite y que aumentemos de esta manera el riesgo de contagios, ¿de acuerdo? Esto con relación a recepción y entrega. Y aquí entonces vamos a hacer un zoom especial al punto número 7, y es el tema de cómo desinfectar y proteger al vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, miren, de esto se ha hablado mucho, pero ¿qué necesito yo puntualmente? Yo necesito equipos de protección personal visto desde guantes, tapabocas, y eventualmente en función del equipo del químico que yo esté utilizando, voy a necesitar también protección ocular. Es lo que necesito, y obviamente unas toallitas desechables. Con eso yo ya puedo desinfectar el vehículo. A partir de ahí yo ya puedo crear nuevas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Las zonas de riesgo son las que ustedes están viendo: retrovisor, radio, manijas, elevavidrios, volante, ajuste de posición de sillas, palanca de cambios, apoyabrazos, llaves, puertas, cinturón de seguridad. Son los aspectos de manipulación, que son los que manipula el dueño del vehículo: el cinturón, el radio, las manijas. Esos son los que tenemos que hacer especial énfasis de desinfección, ¿de acuerdo? Tanto al ingreso como a la salida. ¿Qué productos se pueden utilizar? Miren, anótenlo por favor, rápidamente. Para desinfección exterior del carro, es decir, la parte con las puertas cerradas, podemos utilizar la lejía o el hipoclorito de sodio con una solución al 5%, es decir, 5 partes de hipoclorito por 95 partes de agua. Con eso lo podemos hacer en la parte exterior, inclusive lo podemos llevar a una pistola presurizada y realizar la aspersión exterior del vehículo. Lo podemos hacer de esa manera. Y en la parte interior del carro, lo podemos hacer con una solución de alcohol al 70%, quiere decir 70 partes de alcohol por 30 partes de agua, y esto lo hacemos con una toalla desechable y simplemente un atomizador donde lo vamos a pasar en todas las partes que estamos viendo en estos momentos. Sin embargo, el alcohol a veces genera ciertos ataques sobre ciertas superficies plásticas, entonces en ese punto sería importante tener en cuenta también el amonio cuaternario de quinta generación, que puede llegar a servir un poco más como desinfectante de los vehículos, e inclusive en algunos casos se está utilizando el ozono como desinfectante. Digamos que este todavía no cuenta con el total aval de las autoridades sanitarias, pero sí se ha demostrado que es un buen biocida y que puede servir para la desinfección y la protección del vehículo. Es importante que después de desinfectar, al ingreso del vehículo, realicemos la protección de las diferentes partes del vehículo.
tanto el volante como la palanca de cambios, el freno de mano, los tapetes, las sillas, ¿cierto? Es importante realizar esa protección después de la desinfección para proteger puertas para dentro del negocio. Y obviamente de puertas para afuera no tendremos, cuando se está entregando el carro, no tendríamos que proteger estas diferentes partes, sino simplemente con la desinfección sería suficiente. Pero es importante hacer énfasis en algo para que también lo anoten dentro de sus agendas. Realicen un relevamiento fotográfico de los momentos de desinfección del vehículo, tanto al ingreso como a la salida, y empiecen a llevarlo en una carpeta ordenada dentro del computador que ustedes manejen, porque esto nos va a servir ante, digamos, reclamaciones posteriores que podamos tener por parte de nuestro cliente, pues ahí va a estar la evidencia de que nosotros entregamos un vehículo desinfectado. Y obviamente también es importante hacer énfasis de esta desinfección en la factura, y obviamente también es importante que la desinfección se realice el día que se va a entregar el carro al cliente. No hacerlo 2 o 3 días antes, sino el día que se entrega el vehículo al cliente. ¿De acuerdo? Esto con relación al tema de desinfección del vehículo. Y aquí estaríamos cerrando lo que tiene que ver con la atención a clientes. Ahí estarían más o menos definidos los momentos de atención a clientes, y pasaríamos entonces ahora a cómo es el esquema de atención a los proveedores. 4 aspectos clave a tener en cuenta de cara a los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los que nos proveen los repuestos, los señores que traen los carros en la grúa, etcétera, etcétera. Importante definir un horario de atención para estos proveedores. Tampoco podemos generar aglomeraciones y controlar el aforo ante la eventual llegada de varios proveedores al tiempo. Entonces tenemos que definir un horario, publicárselo y hacérselo conocer a nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Hay que trabajar mucho en un muy buen inventario para que tengamos la cantidad justa de los repuestos que necesitamos para la operación de los vehículos en el taller. Ya no podemos almacenar grandes cantidades de inventario, porque ahí aumentaríamos la posibilidad de contar con superficies que pudieran llegar a generar contaminación. También importante la protección. Hay que asegurarnos que el cliente cumpla con las medidas de bioseguridad. Yo, como cliente de ese proveedor, le puedo exigir que me presente sus protocolos de bioseguridad, y obviamente si el proveedor llega a visitarnos, también tenemos que tomarle la temperatura y llevar un registro de esas temperaturas que vamos tomando, porque eso hace parte también de manejo de atención de sospechosos y enfermos. Y finalmente, en la recepción, tenemos que recibir y desinfectar todos los paquetes que lleguen por parte de los proveedores. Independientemente de que ellos me los traigan desinfectados, yo tengo que realizar una nueva desinfección. Tengo que tener un punto de recepción de los repuestos. No puede ser, preferiblemente no tan en el interior del taller, sino más cerca a la salida, y tiene que haber un punto donde se reciban todos esos elementos que me va a suministrar el proveedor, realizar la respectiva desinfección, y obviamente pues validar que lo que estoy pidiendo es lo que necesito, porque imagínense que yo pida repuestos, lo reciba y después de 2 días me doy cuenta que el repuesto no era el que necesitaba para el carro. Entonces devuelva al proveedor, y esto va a generar un tráfico de personas innecesario en el taller, que va a aumentar las posibilidades de contagio. ¿Bien? Como siguiente medida, al margen más allá del cliente y del proveedor, hablamos del comportamiento de los funcionarios, tanto a la entrada como a la salida del taller. 6 aspectos claves para tener en cuenta. Importante establecer turnos de ingreso para los operarios. No pueden todos entrar al mismo tiempo, porque si todos entran al mismo tiempo, genero aglomeración tanto en el ingreso del taller como en las zonas de vestuario, ¿cierto? Y obviamente debemos exigirle el uso del tapabocas a la llegada al taller. Importantísimo. Los funcionarios tienen que llegar al taller con una ropa, que es la ropa que traen de casa al centro de trabajo, pero otra es la ropa que tienen que utilizar en el centro de trabajo. No puede ser la misma ropa en todo el momento del día, porque ahí aumento la posibilidad de contagio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que validar que venga con ropa de su casa que se va a cambiar, que no es la misma ropa de trabajo. ¿De acuerdo? Y hay que prevalecer el tema del teletrabajo. ¿Sí? Tenemos que tener en el taller la mínima cantidad de personas necesarias para el funcionamiento del negocio. ¿Sí? Es más, todo el personal administrativo que yo pueda llevar al mundo del teletrabajo lo tengo que llevar, porque ahí reduzco las posibilidades de contagio.
¿De acuerdo? También es importante realizar un filtro a la hora de llegada de los funcionarios al taller, tomar la temperatura nuevamente, validar sus condiciones de salud previas al ingreso, ¿cierto? Si tiene alta temperatura, si de pronto se ha sentido mal, sí o sí tenemos que devolverlo a la casa y que tome las debidas precauciones. Y obviamente debemos hacer un interrogatorio breve para saber si de pronto ha tenido riesgo de estar con personas pues probablemente contagiadas, etcétera. Digamos que tenemos que trabajar mucho en el conocimiento de las personas para la reducción de la posibilidad de contagio. Tenemos que también trabajar el tema del pediluvio, que es la limpieza y la desinfección de la suela de los zapatos. Esto se puede hacer con hipoclorito con solución al 5%. Tenemos que sustituir mecanismos de toma de control de ingresos, si es que lo estamos haciendo por biometría. Tenemos que cancelar esos elementos que realizan censo de las personas cuando van ingresando al taller, porque imagínense varias personas tocando en el mismo punto siempre, aumentará la posibilidad de contagio. Importantísimo, tenemos que tener espacios acondicionados para el cambio de la ropa y la desinfección de las manos de los técnicos. Los que sabemos de talleres también sabemos que normalmente las áreas donde los técnicos se cambian son áreas muy sucias, áreas que les falta iluminación, que les falta ventilación. Tenemos que trabajar en un espacio muy seguro para que los técnicos puedan realizar su cambio de ropa y obviamente también la desinfección de manos que se va a volver rutinaria en el día a día. ¿De acuerdo? Y de cara al ingreso al taller, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, el taller también tiene que estar señalizado para restringir el tráfico de personas. Ya yo no puedo caminar como caminaba antes por todos los espacios del taller. Ahora no, hay que limitar ciertas zonas, restringir el tráfico de personas, porque eso nos va a ayudar un poco al control del contagio. ¿De acuerdo? Ya en la permanencia de los funcionarios en el taller, 6 hábitos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? El uso de los equipos de protección personal es un tema súper importante que el empleador, el dueño del taller, va a tener que estar encima de eso. Y eventualmente el empleador puede llegar a establecer sanciones para aquel empleado que no esté utilizando adecuadamente los equipos de protección personal, ¿de acuerdo? Hábito 2 y 3 tiene que ver mucho con crear la rutina de limpieza y desinfección tanto de las manos como de las superficies y hacer énfasis en que las medidas de limpieza no deben estar relegadas solamente al personal de limpieza. La limpieza y la desinfección tiene que ser un hábito de todos nosotros, ¿de acuerdo? Hábito número 4, utilizar las vías y los trayectos definidos. Recordemos que tenemos que señalizar y restringir el movimiento del taller. Entonces, no pueden las personas estar transitando por espacios que no estén autorizados. Quinto hábito, cumplir con las obligaciones definidas por el empleador. Entonces, obviamente yo como empleador puedo exigir cosas, pero yo como trabajador estoy en la obligación de cumplirlas si es que existe un contrato laboral de por medio entre el funcionario y el taller. Y sexto hábito, que es muy común también en los talleres encontrarlo, y es que los funcionarios tienden a salir del taller en las horas de descanso, en las horas de tomar un break, etcétera, etcétera. Si es que la persona sale del taller, tiene que cumplir con el protocolo de ingreso y salida cada vez que salga del taller. Entonces, por ahí tenemos que empezar a ser muy flexibles con los horarios, con los turnos, ya no tener turnos de 8 horas, sino de pronto turnos más cortos y en diferentes intervalos de todos los funcionarios que participen, porque obviamente tenemos que reducir la posibilidad de que la persona esté saliendo. Entre más larga sea la jornada laboral, pues obviamente la persona va a querer salir más veces al día y eso nos puede reducir la productividad del negocio. Aquí quiero hacer un énfasis especial y muy importante para que lo tengan presente, y es el tema de la comunicación, ¿de acuerdo? 6 aspectos importantes que debe tener el plan de comunicación que ustedes implementen en su taller, ¿de acuerdo? Ese plan de comunicación tiene que tener mensajes claros y oportunos, contar con información confiable, debe ser constante, debe estar amarrado a las medidas de bioseguridad, debe utilizar todos los medios de publicidad posible y puntualmente de cara a los técnicos, pues debe venir acompañado de unas charlas al inicio de la jornada todos los días. ¿Por qué quiero hacer un énfasis especial en el tema de la comunicación? Porque aquí es donde si nosotros somos juiciosos en las medidas de bioseguridad, a partir del plan de comunicación es que yo aparento, aparte de que lo soy,
aparento ser muy juicioso con el tema de bioseguridad, y aquí es donde lo enlazamos con lo que estábamos viendo del comportamiento del nuevo cliente, que va a esperar evaluar cuáles son esas alternativas y esas medidas que está implementando en el taller en su negocio con relación a temas de bioseguridad. Pues desde un plan de capacitación, de comunicación, perdón, es que yo se lo transmito al cliente, ¿cierto? Entonces ahí es donde debo utilizar mi página web, mi fanpage de Facebook, mi Instagram, mi LinkedIn, mi correo electrónico, mi WhatsApp corporativo, volanteo, perifoneo, todos los medios de publicidad que yo tenga disponibles, los debo usar para contarle a mi cliente que yo estoy implementando medidas de bioseguridad y que estoy siendo juicioso con el uso de herramientas de bioseguridad, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde yo voy a tener la oportunidad de contarle a ese cliente lo que estoy haciendo, y eventualmente ese cliente va a querer ir a mi negocio porque yo estoy siendo responsable con los temas de bioseguridad, ¿de acuerdo? Pero todo enmarcado con mensajes claros y sobre todo la constancia. No es que nosotros mandemos un mensaje hoy a través de Facebook de lo que estamos haciendo de bioseguridad y el otro lo lanzamos en 15 días, ¿no? Tiene que ser un tema constante y con mensajes muy oportunos, con información confiable. No podemos creer en las cadenas de WhatsApp, sino que tenemos que utilizar información fiable que estén emitiendo las autoridades y que estén, digamos que emitiendo los diferentes medios de comunicación oficiales. Importantísimo también, esto lo están hablando todas las autoridades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y seguridad ocupacional y seguridad industrial, y es que tenemos que tener un plan de capacitación para nuestros funcionarios con relación al tema de la evolución de la enfermedad, y obviamente en la medida que las personas estén capacitadas, pues obviamente voy a tener personas más responsables y digamos que voy a controlar de una mejor manera el contagio del COVID, ¿de acuerdo? En estos 5 aspectos debemos estructurar nuestros planes de capacitación con respecto a los factores de riesgos a los que estoy expuesto, cómo debo comportarme y cuáles son los factores de riesgos que están presentes en el hogar, ¿de acuerdo? Tengo que hablar también con relación a la enfermedad. Mucha gente sigue creyendo que esto es una gripa. Es más, en un estudio reciente que se hizo en la ciudad de Bogotá, se logró evidenciar que el 80% de las personas cree que nunca le va a dar el coronavirus, cuando de acuerdo a los modelos epidemiológicos me muestra lo distinto, ¿no? Y es que hay un 70% de probabilidad de que yo me pueda contagiar. Entonces, hacer pedagogía con relación a la enfermedad es muy sano. Hay que hacer pedagogía con respecto al tema de la prevención, que es lo que hemos venido hablando, y obviamente de la importancia de tener al día nuestra información con relación al tema de nuestra salud, que eso nos va a ayudar a prevenir, ahí sí ya no solamente el contagio, sino también la eventual fatalidad de la enfermedad. Que es importante, anótenlo. Todas las charlas y capacitaciones que ustedes realicen con respecto a este tema, llévenlas en un acta y hagan que todos sus funcionarios la firmen. ¿De acuerdo? Esto va a evidenciar que la empresa está tomando acciones con relación a temas de capacitación, y que va a ayudar a que no sea que termine pasando algo porque no conocía de los riesgos a los que estaba expuestos. Importantísimo el tema de la capacitación. Otro aspecto que hay que trabajar muy bien es el tema del manejo de los residuos. ¿De acuerdo? Recordemos que en nuestro taller nosotros normalmente generamos residuos peligrosos, residuos ordinarios y residuos reciclables. Los peligrosos visto básicamente por todos los residuos que genera el vehículo: pastilla de freno, llantas, baterías, etcétera. Los residuos ordinarios, que son los normales que se generan del día a día de un taller, y obviamente los reciclables, que son el cartón, el papel, etcétera. Hay un nuevo residuo que tenemos que manejar por aparte, y es el residuo biológico, ¿de acuerdo? Este normalmente se maneja a través de una caneca roja rotulada con doble bolsa negra, y ahí es donde vamos a depositar todo lo que llamaremos riesgo biológico en el manejo del COVID, que es básicamente riesgo biológico. Todo lo que son tapabocas, todo lo que son guantes y todo lo que son toallas con las que se realizaron las desinfecciones, estas tienen que ir dispuestas en una caneca especial, y ahí es donde vamos a hacer el almacenamiento temporal, de acuerdo a la recolección primaria de esos elementos. Pero ¿qué es importante tener en cuenta ahí? Capacitar a la gente para que disponga los residuos en el sitio que es, ¿cierto? Importantísimo identificarlo, como los decía en la caneca, tiene que estar rotulada.
No debemos almacenar por muchísimo tiempo estos residuos en el interior de nuestro taller. Tenemos que estar limpiando constantemente estos contenedores que deben ser preferiblemente de tapa y de pedal para que yo no tenga que estar manipulando la caneca. Y finalmente, todas las personas que manipulen este tipo de residuos tienen que utilizar debidamente los equipos de protección personal. En el momento de la entrega al recolector, yo debo coger esta bolsa, ponerle una etiqueta, entregársela al recolector y obviamente este recolector tiene que estar avalado por la respectiva autoridad sanitaria. ¿De acuerdo? Y finalmente, señores, para que lo tengan dentro de su libreta de apuntes, 7 aspectos que cambian con relación a la producción, al día a día de la reparación de los carros en el patio. Número 1, se recomienda por medidas de bioseguridad no usar más del 50% de los espacios de parqueo de vehículos, entendiendo como espacios de parqueo no solamente donde se parquean los carros, sino donde se reparan los carros, porque a pesar de que este es un puesto de trabajo, el vehículo se encuentra ahí parqueado. Entonces, si yo tenía un taller con capacidad para tener estacionados 10 vehículos, la recomendación es hacerlo solamente, tener ubicados solamente 5 vehículos en el interior del taller para conservar distanciamiento social. ¿De acuerdo? Si yo no puedo cumplir con eso, pues la recomendación podría ser poner unas mamparas de acrílico entre puesto y puesto, que esto garantizaría un poco la conservación de zonas seguras. Es importante hacer énfasis en este punto número 1, y es que el pasillo no se cuenta como puesto de parqueo. El pasillo es eso, es un corredor. Entonces no podemos ubicar, por lo menos debemos tener totalmente libres los pasillos en el taller. Esto es un llamamiento a que no tengamos los talleres llenos. Muchas veces nosotros veníamos acostumbrados a tener los talleres llenos de vehículos que no tenían repuestos, que llevaban 2 o 3 meses parqueados en nuestro negocio. Ahora tenemos que ser mucho más eficientes y rotar mucho mejor el espacio de trabajo. Debemos controlar los aforos tanto para personas que trabajen con nosotros como para clientes, ya lo hemos venido hablando. Tenemos que trabajar mucho las pausas seguras, digamos que bajo el modelo de seguridad industrial y de salud ocupacional, se hablaba de las pausas activas, que era cuando yo ya llevaba mucho tiempo en una misma posición, levantarme, estirarme los músculos, etcétera, etcétera. Ahora se llaman pausas seguras porque tenemos que llevar a la limpieza y la desinfección de superficies cada vez que paremos y debemos hacerlo entre unos espacios de 2, máximo 3 horas en el día. Debemos limitar la movilidad, lo hemos venido hablando. Debemos dar relevancia a los mantenimientos preventivos, ¿de acuerdo? Estos mantenimientos preventivos es el tema de los cambios de aceite, los cambios de pastillas de freno, etcétera. Esos mantenimientos debemos darle relevancia porque esos son los que no se demoran en el taller, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es que vamos a eventualmente a experimentar una buena rotación de los puestos de trabajo. Número 6, máxima eficiencia operativa. Mucho énfasis en el punto número 6. Les voy a dar un dato importantísimo que hemos relevado desde Gemba a partir de todos nuestros estudios. Y es que del 100% que permanece un vehículo en el taller, se dice que más o menos entre el 70 y el 80% el vehículo permanece en tiempo muerto y entre el 30 y el 20%, entre el 20 y el 30%, perdón, el vehículo está en proceso de reparación. Entonces realmente nosotros tenemos el carro más quieto de lo que está en proceso de reparación. Entonces aquí tenemos que implementar herramientas de gestión operativa muy importantes para controlar esos tiempos muertos, implementar herramientas de control visual, implementar indicadores, etcétera. Todas esas herramientas que vamos a tener a disposición de nosotros, ¿para qué? Para reducir el tiempo de permanencia del vehículo en el taller, para rotar más veces el puesto del trabajo y obviamente para tener un negocio muchísimo más rentable. Y finalmente, implementar rutinas de orden y limpieza dentro de metodologías como las 5 S que establece el método de administración japonés, que pueden llegar a ser de mucha ayuda a la hora de implementar rutinas para que se vuelva rutinario los nuevos escenarios que estamos viendo en estos momentos. Bien, estimados señores, esta es la charla que teníamos para darles con relación a el taller Un Espacio Seguro. Tengamos en cuenta que todo esto es un proceso, ¿sí? Es mucha información y los entendemos que no es fácil digerirla, pero tenemos que recorrer este camino. Miremos que los escenarios venideros nos muestran que vamos a tener que convivir con esto muchos años. Entonces la invitación es que arranquemos desde ahora, empecemos a implementar diferentes actividades que ustedes pudieron ver en la charla de hoy. Hagan la meta de ir implementando una diaria, ¿sí? Y obviamente dentro del marco de las regulaciones de las autoridades de cada uno de sus países. Pero empecemos a hacerlo.
¿Por qué? Porque es un tema de responsabilidad social, es un tema de garantizar la perdurabilidad de nuestros negocios, es una responsabilidad también de reducir el contagio de clientes, trabajadores, proveedores y nosotros mismos, ¿cierto? Y sin duda, por lo que hemos visto, también va a ser una oportunidad, ¿cierto? Para la evolución de nuestros talleres automotrices y para poder experimentar nuevos escenarios, que es lo que nos está proponiendo el tema de esta pandemia y este coronavirus. Señores, sigan nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn como @Gemba Automotriz. Nos pueden contactar también vía WhatsApp al +57 321 784 4644. Síganos en nuestras redes porque ahí vamos a estar montando todos los procesos de capacitación que vamos a realizar con relación a eficiencia operativa, con relación a temas de marketing, a los temas adicionales de bioseguridad, y esperamos poder contar con la participación de todos y cada uno de ustedes en estos escenarios venideros. Se despide de ustedes un servidor, David Ricardo Contreras Morales, de Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz, y esperamos poder encontrarnos en una nueva capacitación. Feliz día.